Bueno, a veces se puede pecar por exceso y a veces por defecto, ¿no? Pero hay tanto material en esta familia que vamos a tener hoy como invitado que es difícil por dónde comenzamos. Vamos a elegir un punto. El encuentro de ustedes dos, ¿cómo se dio? Carlos Enrique Gómez Centurión, por un lado, Virginia Agote por el otro. No hace falta más presentación que esa. Fue muy simpática, porque Virginia había sido convocada para hacer el Museo del Vino en la bodega Grafiña. Y un amigo en común, a quien yo le estaba haciendo el proyecto de una bodega, la fue a buscar al aeropuerto y le dijo, antes de ir a la bodega Grafiña, quiero que veas el proyecto de mi bodega porque va a tener un área de arte. Así que el primer día que Virginia vino a San Juan, vino a mi estudio y nos conocimos. ¿Vos vivías en ese tiempo en el centro? Yo, claro, tenía el estudio en el centro. No, ya vivía en Sonda. Ah, ya vivía en Sonda. Ya vivía en Sonda, sí, porque fue 2003. 2002. Yo vine de octubre de 2002, fue la primera vez que vine a San Juan efectivamente a hacer una inspección a la bodega Grafiña, que no sabían bien todavía qué querían hacer y me querían pedir una opinión y bueno, a partir Antes de ahí. de entrar a la historia de tu familia, contar un poco qué hacías antes de llegar a San Juan. Bueno, yo vengo de las Bellas Artes, soy licenciada en Artes Visuales, estudié y bueno, mucho tiempo me pintaba, dibujaba, ahora estoy retomando un poco. Y después estuve un tiempo viviendo afuera, estudiando artes afuera en Nueva York, fueron 4 años. Y cuando regresé a la Argentina me fui metiendo en la gestión, en la investigación y en la gestión cultural paralelamente. Y empecé en Buenos Aires a hacer algunas muestras temáticas, investigaciones para libros, investigaciones para hacer exposiciones, con la curaduría también. Y fue así que, bueno, cuando querían ver la posibilidad de hacer un museo acá en la bodega, me convocaron a través de un amigo que me recomendó y a partir de ahí, bueno, vine a trabajar acá. Pero fue unos varios meses que nos hicimos amigos nomás. Y después. Me costó, Juan Carlos. ¿Costó? Mira, esto vengo a San Juan, hoy un vuelo, la semana que viene estoy de vuelta. Pero fue bueno, porque yo como venía por trabajo no había que tomar ninguna decisión, iba y venía, entonces bueno, Mira, nos dio el tiempo la posibilidad. Las tareas de ustedes en San Juan la podemos enfocar de distintos ámbitos, pero hay una cosa que le han dejado a San Juan y que tuvo una participación directa de los dos, que es el Museo de Bellas Artes. Realmente no hay en el interior otro museo como ese, ¿no? Y se debe un poco, no sé cómo lo engañaron a Gioja, le sacaron unos pesos y empezaron a construir el museo. No, Gioja tenía muy en claro que quería hacer cosas con la cultura. Sí, sí. Y él en un momento me hizo una pregunta en una reunión, que qué me parecía si el museo, si trasladaba, sacaba el casino de donde estaba y ponía el Museo de Bellas Artes ahí. Y yo le dije, con la capacidad de gestión que usted tiene, ¿por qué no hace un museo de cero? Y me dijo, no, porque yo quiero ejercer el hecho simbólico, bueno, no sé si lo dijo así, de sacar un casino y ahí poner un museo. Le digo, vale, pero no cabe ahí. El museo no cabe. Quiso el destino que 2 o 3 años después nuestro estudio ganara un concurso para hacerlo. Y Gioja personalmente nos iba monitoreando el proyecto. Y cuando le demostramos que realmente un museo actual, moderno y con las características contemporáneas no cabía ahí, fue que nos autorizó a que creciera en el 100%. Entre otras cosas, estaba todo sin desplegarse en la calle Rawson, en la escuela de San Martín. Y además había habido hasta un robo por un director de cultura que se robó una de las obras más importantes, ¿no? Patético. Sí, Un años Petoruti. antes, sí. Un Spilimbergo. Sí, no, un Petoruti. un Petoruti. Que después se recuperó, ¿no? Yo participé activamente y una de las personas que lo descubrió fue Luisa Ugarte, que después vamos a hablar de los Ugarte. Está bien. Ella fue la que descubrió dónde estaba. Sí, pero era muy necesario esa mudanza y su edificio. Era imprescindible. En este año cumple 90 pero años el museo. El tema es que yo creo que hay 2 obras de Gioja en materia de cultura muy importantes. El Teatro del Bicentenario, que es toda obra de él, y el Museo de Bellas Artes, ¿no? Las 2 obras realmente cambiaron un poco la cultura, ¿no? Muchísimo, sin dudas. Bueno, pero una vez que está la obra,
había que hacer, poner en marcha eso, no era sencillo. No, fue un desafío, la verdad que muy grande y me sentí muy honrada en ese ofrecimiento, no siendo de acá yo, si bien estaba ya hace unos años, y así me lo tomé, ¿no? La verdad, y comenzamos, en verdad, primero hicimos un equipo muy chiquito enfrente, en el Contegrán, mientras estaba la obra. En el 2008 yo asumo y finalmente en el 2011, en octubre del 2011, tuvimos el privilegio de inaugurar el Vos venías nuevo también museo. de poner en marcha la Estación San Martín, ¿no? Sí, exactamente. Yo Que fue otra obra importante. Fueron varios pasos. La verdad que yo siempre digo, a mí San Juan me abrió las puertas con mucho cariño y mucho respeto y me han dado muchas posibilidades que me sentí muy honrada. Pero exactamente, después del Museo de Grafiña estaba Conti en la municipalidad, y Miguel Arancibia me convocaron para poner en marcha el Centro Cultural Estación San Martín, que era como una asesora, y empecé a trabajar un poco ahí. Y luego, el Contegrán y luego el Museo de Bellas Artes, que cumple 90 años este año, así que estamos de fiesta este año. Fiesta. El museo está de fiesta, sí. Bueno, y Carlos seguramente va a dejar, porque por ahí es bueno Internet entrar, porque antes la información estaba retaseada, la manejaba una persona, un medio, pero hoy en día uno entra y pone Carlos Gómez Centurión, y ya no solo aparece tu papá como gobernador de San Juan, sino uno de los principales artistas plásticos de la República Argentina, dice, ¿no? Finalmente. Un hombre que ha trabajado en la cordillera, dice, con obras monumentales. Bueno, Esos miren megamurales. eso que están viendo ahí. Sí. Entonces, superar a un gobernador en menciones no es fácil, Bueno, me imagino. Bueno, entonces ya sabemos cuándo se conocieron. Costó un tiempo, bastante. bastante. Digo, sí. Sí, pero tuvimos mucha afinidad de entrada, así que Sí, nos hicimos muy amigos de entrada y él me dio una mano muy grande también con el Museo de Grafiña. Yo no conocía Está bien, pero, equipos de trabajo y demás, pero así que... la que aceptó venirse a San Juan fuiste vos, él siguió siendo local, pero hay un mérito. Venía a vivir 5 años en Nueva York. Nueva York. Sin claro. escalas, New York, Más o San Juan, ¿no? Y de San Juan Sonda. San Juan Sonda, sí. Tal cual. Bueno, Así, y acá estamos. y acá estamos. Pero ¿de dónde vienen cada uno? Comenzamos, tal vez por la mujer siempre, ¿no? Por supuesto. Hay un libro que yo quería mostrarlo y que tal vez puedan contarme un poco la historia, Virginia. Este libro se Pedro llama Agote. Recuerdo del Pasado, de Pedro Sí. Agote. Fíjense ese apellido, Agote, que es el apellido de Virginia. Usted se va a Buenos Aires para ver que hay un subterráneo, una estación de subterráneo que es Agote, una calle que se llama Agote. En San Juan hay una escuela que se llama Agote. ¿Qué es lo que hizo ese Agote tan famoso? Son varios agotes. Son varios. sí. Son varios, porque los agotes están en el país del primera mitad del siglo XVIII. 1740 1700, llega el primer agote y se instalan entre Córdoba y Buenos Aires. Y el primero que tiene como este reconocimiento público y actividad pública es Pedro Agote, que es mi tatarabuelo, vendría a ser, que fue de alguna manera una conexión muy linda de descubrir que él había tenido su vínculo con Sarmiento a través de San Juan. Imagínate, yo me imagino esos tiempos, porque él era un comerciante que vendía animales en Chile, pasaba por Hachal, iba a Chile, y de pronto llegar acá y encontrarse con personajes que después fueron famosísimos. Que además estaban en la misma, con los mismos pensamientos políticos, estaba escapándose, ¿no? Sí. Porque él se instala en Catamarca y ahí los tienen que huir, son de los que tienen que exiliarse en las guerras de esa época en contra de Quiroga y demás. Y yendo para Chile, pasa por acá y tiene Y se ese junta encuentro. con Sarmiento, y en el libro lo trata de bocona, Sarmiento. Claro, Sarmiento, como era un hombre de sus mismas ideas, ¿no? Antirrocistas, ¿no? Es lo que relata en el libro. Él tiene un encuentro en un café porque lo quería conocer por supuesto que se llevan muy bien y comparten sus ideas y cuando se va a Hachal se entera de algunas novedades de la guerra, entonces le manda una carta a Sarmiento anticipándolo y Sarmiento lo comparte, la lee en un café. Entonces así es como el gobernador se entera Benavides y le manda a pedir la cabeza de Pedro Agote, que alguien también le comentó y a tiempo se escapa para el norte y puede escaparse
Bueno, pero antes de llegar a Luis Agote, que es el que realmente hace algo trascendental para el mundo. Benefactor de la humanidad se lo considera. Sí. Hay otros Agote, por ejemplo, los estudios sobre la deuda pública, los primeros estudios los hace también un Agote. Sí, bueno, pasa que Pedro Agote fue después fue diputado por Catamarca, por Buenos Aires y ministro de Hacienda de la ciudad. Y fue el primero que trajo el tranvía a la ciudad de Buenos Aires y se pone a trabajar muchísimo en área más política, si querés, a través de las leyes. Y la ley de minoridad, que es una de las leyes que hasta hace muy poco tiempo estuvieron casi vigentes, ¿no? Y bueno, y sí, entonces intervino tuvo mucha acción y presencia política en esa época, ¿no? Del 1850 al 1900. De hecho, ese libro lo escribe en 1909, cuando ya tiene 80 años, por pedido de la familia, porque no es reconocido y él realmente... Los Agotes son muy longevos, todos mueren cerca de los 90 años. Sí, parece. Bueno, pero hubo un Carlos Agote, que es autor de obras muy importantes de la que es hijo de República Pedro. Argentina. Pedro tiene varios hijos, de entre los que se destacan como conocidos, Carlos Agote, que fue mi bisabuelo, que fue un ingeniero, y Luis Agote, el hermano, que fue el médico, que bueno, tan importante, ¿no? Bueno, entre las obras de Carlos Agote, hay algunas que ya no existen, ¿no? Sí, el Banco Español de Río de la Plata, varias, la Rambla Mar del Plata, el Banco Español de Río de la Plata, pero otras que sí. Es el Círculo Militar, el Palacio de la Prensa. ¿El Banco Español del Río de la Plata de San Juan lo habrá hecho también Agote o no? Porque hizo como 13 sucursales, tengo entendido. Sí, pero no, él hizo el que estaba ahí en el microcentro y después hizo un par de edificios en Corrientes, en Córdoba, pero acá en San Juan no. Bueno, llegamos a Luis Agote, que es el benefactor de la humanidad. Sí. Imagínense lo que pasaba para alguien que tenía necesidad de una transfusión de sangre, no se podía hacer. Y en el medio de una guerra mundial, ¿no? Con millones de muertos. Sí. Bueno, él hace rato venía investigando en Buenos Aires. Era un tema que le interesaba especialmente, y él descubre que agregándole citrato de sodio a la sangre no se coagula, pero tampoco le modificaba su esencia, ¿no? Entonces lo pone, esa foto que está ahí, que es original, es una foto que él escribe y le dedica a su hermano, mi bisabuelo, a Carlos. Es el momento preciso en noviembre donde él hace la primer prueba en el Hospital de Buenos Aires. Enseguida se hace masiva la noticia y lo que él hace, y que tiene mucho mérito, es que él libera la patente, la regala al mundo para que se pueda aplicar gratuitamente en todos lados, y en el frente de batalla, que estaba en la Primera Guerra Mundial en ese momento. Entonces por eso es declarado también benefactor de la humanidad. Miren hasta ahora todo lo que hay, ¿no? Mucho orgullo. Mucho orgullo. Familiar, sí. Bueno, seguimos con Virginia Agote y Carlos Gómez Centurión contando en esta historia de familia. Vamos a Gómez Centurión ahora. Puso Gómez Centurión Risotti. Yo soy Gómez Centurión Risotti, sí. Claro. Mi padre es Gómez Centurión Ugarte. Su abuelo, Luis Ugarte, junto con Bates y Segovia, hicieron una sociedad de electricidad y fueron los que dieron la luz eléctrica a la ciudad de San Juan en 1909. 9-10. O 8 o 9. Sí, hasta ese momento todo era encendido de vela. Había quien pasaba de noche encendiendo las velas, ¿no? Exactamente. Era un vasco sumamente emprendedor, porque además de eso tenía talleres metalúrgicos, fabricaba bombas, fabricaba maquinarias para cosecha. Y ahí está en la foto de lo que fue la usina de Sonda. La usina de Sonda. Hay una anécdota muy interesante. ¿Ahí qué pasó el día que se inauguró la luz eléctrica en la ciudad? El día que se inauguró la luz eléctrica, que era el 20... No era el día que se inauguró, venían dando luz eléctrica, pero querían hacer un acto muy especial, iluminando más. El 25 de mayo de 1910 pidieron ayuda al Ministerio de Obras Públicas, o como se llamara en ese momento, para que les dieran más agua. Y le dieron tanta agua que colapsó la usina y se quedó la ciudad sin luz. Eso fue una anécdota, pero en realidad le habían estado dando luz a la ciudad desde varios años antes. Y bueno, de hecho, su hija, Amelia Ugarte, es la que se casa con Carlos Gómez Centurión, español,
que lo mandaron a América porque quería ser torero y no estaba bien visto ser torero. Entonces se casó con mi abuela y de ahí nacen 3 hijos varones. Tenemos la foto de los 3, en algún momento la vamos a mostrar también. Uno fue general. Uno fue general de brigada, general de división. Sí, sí. Eduardo Gómez Centurión, que fue docente, y mi padre que... Eduardo fue director de Radio Sarmiento en una época también. Exactamente. Sí, sí. Y de alguna manera mi padre heredó de su abuelo. Porque... ¿Quién es ese de moñito que estaba ahí, recién apareció? Un gordito de moñito. ¿Sos vos? Sí, mira que... Ahí están tus padres. Era bastante aplicado, sí. Eso, bueno, la típica foto de Mar del Plata es mi madre con mi hermano Martín y yo. Ese de moñito sos vos. Sí. Bueno. Y bueno, el señor Gómez Centurión, Carlos Gómez Centurión, murió muy joven y quien ejerció un poco como su padre fue Luis Pedro Ugarte, el único hijo varón de Luis Ugarte. Está bien. De alguna manera esa pasión por el progreso y demás lo heredó mi padre de Luis Ugarte y de su abuelo. Pero tu padre era un geólogo y empresario en ese momento y de pronto se transforma en político. No es que venía de la política, sino venía del mundo de la empezó como director de minas en el gobierno de Edgardo Gómez. Sí, sí. Y después fue presidente del Banco San Juan. Bueno, y después, en realidad, en la época de la NUCE, lo convocan para ser gobernador de San Juan. Y él a la NUCE le presenta 11 puntos como, no te digo condición, pero sí, una condición para aceptar la gobernación. Esos 11 puntos, muchos de esos puntos, era una ley que se había dictado en el año 44, después del terremoto, que creo que fue impulsada por el entonces jovencísimo diputado Camus, que decía que tenía que hacerse tales y tales, el centro cívico, la catedral, la municipalidad de la capital, escuelas y tal. Y nunca se había cumplido. Y el dique. Y además el dique de Uyum. Claro. Creo que ahí traje una foto donde se está... Hay varias fotos. Lo que pasa son tantas fotos y tantas historias que realmente era imposible Vos pensás que él publicarlas a todas. asume en mayo del 71, llama a licitación y en noviembre del 71 se empieza el dique de Uyum. San Juan venía de una sequía monumental de varios años. Por eso fue tan importante en el imaginario del sanjuanino la presencia de pronto poder tener agua. Bueno, después de esa etapa, porque estamos hablando de ustedes dos, Sí. ¿qué es lo que pasa? Ustedes se van a vivir a Sonda cuando resuelven ser una pareja. Sí. Ya. Ella ¿Se vivía casan en o no Sonda. se casan? Si nos casamos en el 2006, Se casaron. ahí nació Juana en el 2007. Y Juana nació en el 2007. ¿Juana cuántos años tiene Y ahora? cumple 19 ahora el mes que viene. Bueno, Ahí hay fotos de Juana. Esos son mis hermanos. Antes habías tenido una experiencia con un hijo tuyo que tuvo un accidente muy Claro, grave. yo tengo 2 hijos anteriores, que es Lucía, que es la Por ahí están mayor, las fotos también, la Luli y Tommy. que está casada, muy bien casada, que con Darío Barassi. ¿Quién es Darío Barassi? Para explicarme un poco porque yo no lo conozco. Es un muchacho que sanjuanino. está teniendo bastante éxito sanjuanino. Un Barassi que se llama Pacheco. Con Pacheco, Sí. sí, exactamente. Mira, fíjate, ¿alguien puede ponerse en contacto con Darío? A ver, veamos qué dice Darío Barassi. Suegro querido, ¿cómo le va? La camisa un poco polémica, pero bueno, suegro. No quería dejar de estar, estoy viniendo a buscar a las chicas acá en el colegio, tengo 5 minutos y los quiero aprovechar para mandarte este videíto. Te admiro, te quiero, es un placer que seamos familia. Sos como un padre, la verdad, siempre presente, siempre convocando, siempre estando, siempre preguntando por el bienestar y por saber informarte de tus hijas, de tu hijo, de tu familia política, de tus nietas, un tipo muy presente. Es un placer pasar tiempo con vos, sos un tipo culto, exquisito, cocinás bien, escuchás buena música, es lindo verte pintar, sos un artista descomunal.
nada, no tengo nada negativo para decir, suegro. Cada vez que me preguntan por vos, son horas y horas de odas y alabanzas a uno de los mejores tipos que conozco. Te quiero, suegro, disfruta de esta entrevista, está muy bien que seas un tipo entrevistado porque tenés mucho para decir. Tu familia, en este caso tu hija, mi persona y nuestras 2 crías, te mandamos todo el cariño del mundo. Toda la Sí que era una historia que sorpresa. ustedes tienen detrás y el gordo es el personaje. El personaje. Muy querido. Muy No, querido. muy Sí. querido, muy buena persona. Y hoy es la imagen un poco de San Juan, públicamente. Sí, sí, representa y quiere mucho más. Sí, si viene, es de los tipos. Mira, Beatriz Salomón era parecida, ¿no? Siempre mencionando Sí. a San Juan, ¿no? Y manteniendo sí. sus tradiciones, sus Y gustos, tiene- sus amigos, la familia. Sí. Nunca, no perdieron, bueno, de hecho nosotros tenemos una costumbre que plantamos un árbol, un roble, cada vez que nació un hijo nuestro, Sí. y después seguimos plantando cuando nacieron las 2 nietas, Nietas. y le hemos plantado un roble al gordo Al Barassi, gordo también. dándole el pasaporte de familia. Por ahí estaba la foto, yo la mandé. Bueno, estábamos sí, en la sí, uni. está la Bueno, foto. acá estamos todos. Ahí mirá. están todos, ¿no? Sí. Está el Tommy, está Luli, el gordo, Juani y nosotros. Bueno, realmente es un gusto charlar con ustedes. La verdad que sería muchísimo más largo, pero ya Barassi dijo algo. ¿Te gusta cocinar? Sí, señor. ¿Sos buen cocinero? Intento. ¿Intentás? Sí, Me es gusta, buen gusta ¿Cuál es mucho tu plato cocinar. preferido? Sí. Recién hablaba Pierluigi. Vamos a ver qué es lo que hace Pierluigi. ¿Vos, ¿cuál es tu plato? Uno de mis platos preferidos es un salmón a la Manhattan, se llama. Manhattan. Y otro es el risotto Risotto. El Vero con risotto. hongos. Sí, Con sí, hongos. Sí, sí, sí. ¿Y tu hobby? Sale muy bien. Ay, bueno, mucho. Me gusta mucho la música. La y, música. Y hoy un poco el tema del arte, que antes era profesión, está siendo como un espacio, un hobby. Ha retomado la pintura, te lo digo yo. Por ahí Estoy en eso, estoy en eso. estás pintando. Estoy retomando la pintura, el dibujo. Fuerte competencia, sale Carlos. Suerte competencia. Ya lo que que- estoy temblando. Está temblando. Bueno, realmente daría para mucho más, pero vamos a parar por ahora. Acá yo creo que en una segunda etapa vamos a seguir charlando estos temas. Les agradezco muchísimo esto. No, gracias a Ha vos. sido un momento muy agradable con ustedes. La verdad, No, para a nosotros ti, también. a usted.